trabajando de forma precisa. En todos los programas tridimensionales usted encontrará herramientas y utilidades que le permiten colocar los objetos unos con otros, relacionándolos de forma exacta. En 3D Studio Max encontramos herramientas como los snaps y las herramientas align. Las herramientas de snap se encuentran en la parte superior, en el main toolbar. Aquí encontramos el icono snaps toggle y presionando el icono podríamos activar o desactivar la precisión. Sin embargo, antes de activar o desactivarla tenemos que saber qué es lo que queremos precisar. Snap se puede activar con la tecla S. En este caso, con un clic derecho sobre la herramienta, encontramos una ventana que es la ventana de rejilla y snap. Snap son los pequeños saltos que el cursor puede dar en los objetos. En este caso, la activación es en rejillas. Así que moviendo el cursor, vemos cómo este salta hacia los vértices de la rejilla actual. En una vista top, podemos ver cómo el cursor salta a cada uno de los vértices de la rejilla. Regresando a la vista anterior, podemos tomar el objeto y moverlo. Pero aquí voy a activar otra herramienta de precisión, el Snap Vertex. Vertex va a ubicarse en un punto preciso de un objeto ya creado. En este caso, este vértice. Y voy a colocar este objeto en otro punto, como en este caso. Orbitando la escena, vemos cómo el objeto se ha colocado en ese lugar. Podría volverlo a mover desde ese punto hasta ese punto. O podría mover otro objeto con activación de F4 para ver los vértices. Puedo cerrar esta ventana. Cuidado no presionar Clear porque eso limpiaría los snaps existentes. Puedo cerrar esta ventana y colocar desde este vértice el objeto en otra posición. Puedo tomar varios objetos y colocarlos desde este vértice en la rejilla que también está activa. Esa es una forma de precisión. Recordamos, tiene que estar activo el icono y con clac activar la que necesite. Tenemos otras formas de posicionamiento. Por ejemplo, voy a mover hacia otro punto. Podemos colocar los elementos en los puntos medios, midpoint. Voy a colocar este vértice en el midpoint de este elemento. El midpoint se marca de esa manera. O este midpoint en el midpoint de la lista del cubo. Hay otros elementos de precisión que usted puede probar de manera intuitiva. Por ejemplo, el centro de una cara. Puedo colocar un vértice en otro vértice o en el centro de una cara. Un vértice en el centro de una cara. Las caras, cuando hablamos de caras, estamos hablando de los triángulos de los elementos. Un cubo no tiene 6 caras, un cubo tiene 12 caras porque cada cara está compuesta, porque cada cara cuadrada está compuesta por 2 y estoy colocando en el centro de la cara. Esta es una forma para alinear. Retornando a la escena inicial, emplearemos otro método diferente al snap. Es el método de alineación de elementos. Todos los elementos, dependiendo de la vista donde se vean, se pueden ubicar respecto a los otros, tanto en el eje X como en el eje Y, de la siguiente manera. Cada objeto, en su parte izquierda, sería el mínimo, este sería el centro del objeto y este es el máximo. Cada objeto tiene una posición mínima, una posición central y una posición máxima, de izquierda a derecha, mínimo, centro y máximo. La pirámide, mínimo, centro y máximo. La esfera, mínimo, centro y máximo. Y todos los objetos se pueden posicionar empleando su izquierda, su derecha o su centro. De esta manera. Deseo posicionar este objeto para que la parte mínima en el eje X quede en la parte máxima de este cubo. Selecciono el objeto que deseo mover, activo la herramienta Align que está en el menú superior, en el Main Toolbar, y en el prompt el programa me va a decir: pique
el objeto destino. ¿Cuál es el objeto destino? El cubo. Y por defecto, puede que esté inactivo o que estén activos los tres. Voy a pedirle que en el eje X posicione la izquierda de mi objeto actual, el current object, el mínimo, con el máximo del objeto target. Máximo. El mínimo de la pirámide con el máximo del cubo. Apply, ok, voy a cerrar la ventana. Voy a hacer lo mismo con el cilindro. Lo voy a colocar en el mínimo del cilindro con el máximo de la pirámide. Estoy hablando del eje X. Así que con el cilindro seleccionado, Align, Pick Align Target Object. El Target Object es la pirámide. Y como ya había hecho un posicionamiento similar, él lo retiene en el eje X, el mínimo del cilindro, la izquierda, con el máximo de la pirámide. Ok, voy a culminar con la esfera y ya sabemos que él guarda las posiciones anteriores, el mínimo de la esfera con el máximo del cilindro. Ok. Es una alineación perfecta que no puedo obtener cuando estoy moviendo de forma interactiva. Ahora los voy a colocar arriba, los voy a alinear de la base, que sería el mínimo en el eje Y, a la superficie o la tapa del cubo, en el eje Y también, Align, cubo, en el eje Y, el mínimo con el máximo. Observen cómo se ha posicionado. Ok, si lo quiero llevar hasta esta posición, puedo repetir Align en X, el mínimo con el mínimo, la izquierda con la izquierda. Ok. Muchas veces un proceso rápido se hace de la siguiente manera, tomando el objeto y centrándolo en el anterior. Esta vez voy a emplear los tres ejes. Con la esfera la voy a colocar sobre esta cúspide. Align con la pirámide. Voy a pedirle que lo centre en X, Y, Z, centro, centro. De esa manera no hay duda. Ok. Y posteriormente lo voy a subir. Align con la pirámide nuevamente. Solamente en el eje Z, que es el que me importa. Z. El mínimo de la esfera, que es el objeto actual. El mínimo, la parte de abajo. Con el máximo de la pirámide. Ok. Y voy a colocar ese cilindro acá. Repitiendo el proceso. Primero lo centro y después lo subo en Z. Cilindro. Align con la esfera. X, Y, Z, centro, centro. Ok. Y ahora, Align, nuevamente con la esfera. Solamente en Z, el mínimo del cilindro con el máximo de la esfera. Ok. Y ese es un sistema perfecto de organización de elementos. Cuando quiero colocar un techo sobre un muro, cuando quiero colocar un plato sobre una mesa, de esta manera se pueden organizar los elementos. Muchas veces en los programas 3D no se busca la precisión, pero dependiendo de su área de trabajo usted estará acostumbrado a trabajar con ella. En el campo de la arquitectura, en la ingeniería, es mejor que trabajemos de forma precisa. Otra forma interesante es la herramienta Normal Align. Como no tengo ningún objeto seleccionado, me lo está pidiendo. ¿Qué permite esa herramienta? La normal es una perpendicular hacia cualquiera de las caras del objeto. Los objetos están compuestos por caras y en el caso de este cilindro, la normal es la perpendicular sobre esta cara. Voy a alinear la normal de este cilindro con la normal de esta pirámide o del cubo. Selecciono el objeto, presiono la herramienta Normal Align, toco la cara objetivo, aparece esta línea azul que indica que esa es la normal, y luego la cara destino, en este caso la pirámide. Y queda perfectamente alineada. Se puede desplazar en los ejes y vemos que se mantiene perfectamente alineada. Ok. O alinear, align, esta cara con el cubo. Y desplazarla. Ok. O esta cara con el cubo. Align, normal align de esta con el cubo. Ok.
o esta cara con otra cara. Align esta con esta. Como pueden observar ustedes, el objeto, si necesita reubicarse y cambiar su posición, lo hace. Aquí fácilmente podría utilizar un align anterior, align normal, con el cubo, centro, 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 es una salida rápida. Ok, y después ¿en qué eje? En el eje X, align, con este objeto, solamente en X, en el máximo, que sería la derecha, en X, con el mínimo del cubo. Snaps, Align y Normal Align, herramientas esenciales para el trabajo con precisión en 3D Studio Max.